En mi cumpleaños número 70, mi nuera me embarró pastel en la cara y gritó a todo pulmón: «Este viejo tonto no se merece nada». Todos los invitados se rieron y mi hijo simplemente se quedó ahí, en silencio. Yo me limpié con calma usando una servilleta, caminé hacia ella y le susurré apenas 2 palabras. Su rostro se volvió blanco como el papel. Antes de escuchar esta historia, tenemos un anuncio importante para ustedes. Lamentablemente, vamos a cerrar este canal y será eliminado pronto. Si desean seguir escuchando nuevas historias, suscríbanse a nuestro nuevo canal, Cold Revenge. El enlace estará en la colaboración de este vídeo, en la descripción y en los comentarios. Gracias por su atención. El betún de chocolate impactó mi rostro con tanta fuerza que mi cabeza se fue hacia atrás. Por un instante, todo quedó en silencio. Ese silencio extraño que sigue a un choque de autos o a una bofetada. Entonces la voz de Kimberly atravesó el aire como un cuchillo. «Viejo tonto. No te mereces nada. Ya has tenido esta casa por demasiado tiempo». 30 invitados quedaron congelados en mi sala, con las copas de champaña suspendidas en el aire. Mi pastel de cumpleaños número 70, de chocolate alemán, mi favorito, ahora chorreaba por mi traje azul marino hasta la alfombra persa que había comprado con mi primer salario como juez. La misma alfombra donde mi hijo Esteban dio sus primeros pasos hacía 42 años. Me limpié los ojos con el dorso de la mano, extendiendo el betún por los nudillos. A través de la vista borrosa, vi a Elena Wilson, socia de negocios de Kimberly, doblarse de la risa. 3 de sus amigos del sector inmobiliario se unieron, con carcajadas agudas y deliberadas. Mi vecina Margarita se cubrió la boca, horrorizada. Mi antiguo colega del juzgado, David, parecía querer intervenir, pero no lograba procesar lo que acababa de presenciar. Esteban, mi único hijo, estaba de pie cerca de la chimenea. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Esperé que se moviera, que dijera algo, que hiciera algo. Bajó la vista hacia sus zapatos. ¿Viste su cara?, jadeó Elena entre risas, sacando su teléfono. Lo grabé en vídeo. La parte racional de mi cerebro, la misma que había presidido juicios penales durante 3 décadas, comenzó a catalogar cada detalle. Las mejillas enrojecidas de Kimberly y su respiración acelerada sugerían adrenalina, no alcohol. El ligero temblor en sus manos indicaba nerviosismo, pese a su actitud desafiante. Esto no había sido un arrebato espontáneo. Había sido planeado. Tomé una servilleta de lino de la mesa del comedor. Mis manos estaban firmes mientras limpiaba metódicamente mi rostro. 30 años en un tribunal federal te enseñan a controlar tus reacciones. Había escuchado a acusados decirme cosas peores que viejo tonto. Había visto asesinos burlarse de las familias de sus víctimas. Una nuera con betún en los dedos no era lo peor que había enfrentado. Pero el desprecio ardía, no por el pastel ni por las palabras, sino por la crueldad calculada de elegir ese momento, ese lugar, frente a todos los que me habían conocido durante décadas. Caminé hacia Kimberly. Ella se mantuvo firme, con el mentón en alto y los ojos desafiantes. De cerca, noté el leve latido en su cuello, miedo disfrazado de agresividad. Había visto esa combinación miles de veces en mi sala de audiencias. Me incliné lo suficiente para que solo ella pudiera oírme. 2 palabras, dichas en voz baja. Tu padre. El color desapareció de su rostro como si alguien hubiera tirado de un tapón invisible. Sus pupilas se dilataron. Abrió la boca y volvió a cerrarla. Dio un paso torpe hacia atrás, buscando apoyarse en el sillón. Luego sus ojos se fueron hacia atrás y sus rodillas cedieron. La atrapé antes de que cayera al suelo. Viejos reflejos de 40 años practicando artes marciales. Pesaba menos de lo que imaginaba, todo ángulos afilados y perfume caro. Su cabeza quedó apoyada contra mi hombro, completamente inconsciente. Kimberly. Esteban finalmente reaccionó y corrió hacia nosotros, con el pánico dibujado en el rostro. ¿Qué le hiciste? Papá, ¿qué demonios le dijiste? Creo que alguien debería llamar a emergencias, dijo Margarita, con la voz temblorosa. Estará bien, respondí, recostando a Kimberly con cuidado sobre mi sofá de cuero. Solo se desmayó. Esteban, trae un poco de agua. Tú la provocaste,
El rostro de Esteban estaba rojo, señalándome con el dedo acusador. Esto es tu culpa. Siempre tienes que. Ni siquiera pudo terminar la frase. Mi hijo, que antes debatía política conmigo los domingos por la mañana, que había heredado mi mente aguda, aunque no mi carácter, reducido ahora a frases entrecortadas. La fiesta se terminó, anuncié al resto. Gracias por venir. Disculpen el incidente. Mi voz conservaba la misma autoridad con la que despejaba mi sala de audiencias. La gente se dispersó como aves asustadas. En cuestión de minutos, solo quedó Esteban, arrodillado junto a su esposa inconsciente, limpiándole la frente con un paño húmedo. Elena había desaparecido en el instante en que Kimberly cayó. Interesante. Me quedé en la puerta observando a los vecinos apresurarse hacia sus autos, viendo a David lanzarme una mirada preocupada por encima del hombro. El aire fresco de marzo chocaba contra mi camisa manchada de betún. Mi casa, mi refugio durante 45 años, de pronto se sentía como un campo de batalla. Los ojos de Kimberly parpadearon al abrirse. Miró alrededor desorientada y luego fijó su mirada en mí. El miedo en su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella sabía que yo sabía. Cuando todos se fueron y Kimberly se recuperó lo suficiente para caminar, rechazando cualquier atención médica, me quedé solo en mi despacho. El betún de chocolate ya se había secado en mi cuello. Me vi reflejado en la vitrina de libros de cristal. Un hombre de 70 años, con un traje arruinado, luciendo exactamente como el viejo tonto que Kimberly había descrito. La ironía no pasó desapercibida. Serví 2 dedos de Bourbon, Bodford Reserve, el bueno, el que reservaba para ocasiones especiales, y me senté en mi escritorio, el mismo donde había redactado cientos de dictámenes legales y preparado incontables juicios. En la pared colgaban mis diplomas, mi título de Derecho de Georgetown, certificados de años de servicio, una fotografía de mi juramento como juez y en un marco plateado sobre la esquina del escritorio, una foto de la boda de Esteban de hacía 8 años. Kimberly vestida de blanco, radiante y joven, Esteban sonriendo, rodeándola con un brazo. Yo estaba a su lado, orgulloso padre del novio, completamente ajeno a la trampa que se cerraba a mi alrededor. Abrí mi laptop y busqué un archivo que no había revisado en 15 años. Caso número 2010, CR 4729, Estados Unidos contra Vicente Foster. El recuerdo volvió con nitidez. La sala estaba llena aquel día de noviembre. Foster estaba sentado en la mesa de los acusados con un traje caro que no lograba ocultar su culpabilidad. Su abogado, un pez gordo de Miami, había pedido clemencia. Su señoría, el señor Foster tiene una familia, una hija en la universidad. Fue un error, no un patrón de conducta. Yo había revisado las pruebas a fondo. Vicente Foster había orquestado un esquema de inversiones inmobiliarias que defraudó a 14 familias de sus ahorros para el retiro. $3.700.000 robados mediante avalúos falsificados e informes de inspección manipulados. Parejas de adultos mayores que confiaron en él vieron cómo sus escrituras quedaban sin valor y sus cuentas bancarias vacías. Señor Foster, dije desde el estrado, usted no solo robó dinero. Robó futuros, seguridad y tranquilidad. La ley exige que considere su arrepentimiento y su potencial de rehabilitación, pero la evidencia demuestra un engaño calculado y prolongado. 12 años en prisión federal. El mazo cayó. El rostro de Foster se desmoronó y, en las gradas, una joven de unos 22 años rompió en llanto. Cabello oscuro, figura delgada, ojos llenos de rabia clavados en mí. Su hija, supuse entonces. Sentí compasión. Los hijos no deberían pagar por los crímenes de sus padres. Nunca relacioné a esa joven con la agente inmobiliaria pulida que mi hijo llevó a casa 7 años después. ¿Por qué lo habría hecho? Ella se presentó como Kimberly Lee, usando el apellido de soltera de su madre. Ahora comprendía que había sido encantadora, atenta, llena de admiración por nuestra historia familiar. Reía con mis anécdotas del tribunal, hacía preguntas inteligentes sobre derecho constitucional y me trataba con lo que yo creía era respeto genuino. Papá, de verdad creo que Kimberly es la indicada, me dijo Esteban una mañana de enero del año 2017, tomando café en el Blue Marlin. Las ventanas del restaurante daban a la bahía de Sarasota, con los barcos meciéndose bajo la luz matinal. Sé que es rápido,
Pero cuando sabes, sabes, ¿no? Quise creer en el amor a primera vista. Quise que mi hijo fuera feliz, así que ignoré las pequeñas incoherencias, como Kimberly nunca hablaba de su padre, como cambiaba de tema cada vez que surgía la historia familiar, como insistía en mudarse a mi casa en lugar de buscar la suya. «Es una casa tan hermosa», decía, con esa sonrisa perfecta. «Y tienes tanto espacio. Podemos ahorrar para nuestra propia casa mientras te ayudamos. Ganamos todos». El Bourbon ardió al bajar. Yo había sido juez federal. Había pasado 30 años evaluando pruebas, detectando mentiras, desenmascarando manipulaciones, y aún así no lo vi, simplemente porque era la elección de mi hijo, porque quise confiar en ella. Las señales estaban ahí, como medía las habitaciones con la mirada, comentando valores de mercado, como se había hecho amiga de todos los vecinos, preguntando sobre el barrio, mis finanzas, mis planes de jubilación, como poco a poco se fue metiendo en cada aspecto de mi vida, mientras creaba distancia entre Esteban y yo. «Tu papá es tan anticuado», la escuché decirle a Esteban la Navidad pasada. «No entiende las relaciones modernas. Mejor no le cuentes nuestros planes de negocios. Solo se va a preocupar». Abrí otro archivo en mi computadora, mis registros personales. La casa en Magnolia Drive había sido valuada en $890,000 el año anterior. Sumados mis ahorros e inversiones para el retiro, $340,000. Mi patrimonio total ascendía a $1,230,000. No era una fortuna para algunos, pero sí lo suficiente como para que alguien tramara algo durante años. La verdad me cayó encima como agua helada. Kimberly no se había desmayado por la sorpresa en mi fiesta. Se había desmayado porque comprendió que su elaborado plan de venganza acababa de derrumbarse. Yo sabía quién era realmente. Sabía por qué se había casado con mi hijo. Y, lo más importante, ella sabía que yo lo sabía. 8 años de su vida invertidos en ese juego largo. 8 años fingiendo ser la nuera perfecta, mientras planeaba destruirme desde dentro. Era la hija de un criminal condenado buscando justicia o venganza contra el juez que había enviado a su padre a prisión. No podía culparla del todo por odiarme. Desde su perspectiva, yo había destruido a su familia. Pero Vicente Foster se había destruido solo. Yo simplemente lo había hecho responsable, conforme a la ley. Fuera lo que fuera que Kimberly estuviera planeando, y después de esa noche estaba seguro de que planeaba algo, no sería legal. Tomé mi teléfono y busqué entre mis contactos hasta encontrar a Victor Bennett. Habíamos trabajado juntos durante 20 años, cuando él era fiscal y yo juez. Ahora se especializaba en derecho sucesorio. Apenas el mes pasado habíamos cenado hablando de relojes antiguos y quejándonos de la humedad de Florida. Decidí que lo llamaría a la mañana siguiente. No para castigar a Kimberly, todavía no. Primero debía entender exactamente qué estaba planeando. Luego, proteger lo que era mío. Y después, mostrarle cómo se ve la verdadera justicia. Terminé mi Bourbon, me cambié el traje arruinado y fui a mi taller en el garaje. Sobre el banco estaba un reloj de bolsillo Waltham del año 1923, que llevaba restaurando durante 3 meses. El mecanismo era delicado y exigía paciencia y pulso firme. Un solo movimiento en falso podía arruinar algo valioso. Tomé mi lupa de relojero y me puse a trabajar. Curioso cómo arreglar cosas rotas siempre me ayudaba a pensar con claridad. Cuando me fui a dormir, cerca de la medianoche, ya tenía un plan formándose. No era venganza. Había pasado demasiados años en el estrado como para confundir justicia con revancha. Era responsabilidad, consecuencias, protección. Kimberly creía que estaba jugando a largo plazo. No tenía idea de cuán paciente podía ser yo, ni de cuán meticulosamente un juez federal aprende a documentarlo todo. 5 días después de que Víctor y yo nos reunimos en el Blue Marlin, estaba sentado en mi despacho, observando la transmisión de las cámaras de seguridad en mi laptop. Las cámaras se habían instalado años atrás, tras un intento de robo en el vecindario, pero nunca les había prestado demasiada atención. Ahora se sentían como ventanas hacia un mundo en el que había vivido, pero que nunca había visto con claridad. En la pantalla, Kimberly caminaba de un lado a otro en la cocina mientras hablaba por teléfono. Esteban estaba sentado en la mesa del comedor, con la cabeza entre las manos.
Incluso sin audio, el lenguaje corporal lo decía todo, sus gestos agresivos, la postura derrotada de él. Mi hijo parecía una marioneta sin hilos. Necesitaba información real, verificable. Víctor había sido claro durante nuestra reunión. Frank, dijo, removiendo su café con precisión, la sospecha no es suficiente. Si Kimberly está planeando algo, necesitamos pruebas, documentación, evidencia que se sostenga en un tribunal. Fui juez federal durante 3 décadas. Respondí. Sé perfectamente qué constituye evidencia. Entonces también sabes que las emociones nublan el juicio. Contrata a alguien objetivo, alguien que haga esto de manera profesional. Deslizó una tarjeta sobre la mesa. Sarah King, investigaciones privadas. La tarjeta era sencilla, sin adornos, solo un nombre, un número telefónico y un pequeño icono de una lupa. Profesional. El día 18 de marzo marqué el número. Sarah contestó al segundo timbrazo, con una voz clara y directa. Investigaciones King. Mi nombre es Frank Harris. Necesito que investigue a mi nuera. ¿Asunto familiar? Sí. Cobro $150 por hora, más gastos. Depósito mínimo de 3 horas por adelantado. Eso serían $450. La investigación suele tomar entre 2 y 3 semanas para vigilancia básica y revisión financiera. ¿Busca infidelidad, fraude financiero o algo más? Su franqueza era refrescante. Fraude financiero y posible conspiración. Hubo una breve pausa. Eso es más complejo. Estimaría alrededor de $3.500 para una investigación completa, incluyendo vigilancia, revisión de registros financieros y evidencia documentada apta para procesos legales. ¿Cuándo puede empezar? Mañana. Nos reunimos a la mañana siguiente en una cafetería del centro de Sarasota. Terreno neutral. Sarah King no se parecía en nada a las investigadoras de las películas. Nada de gabardinas ni cigarrillos. Tendría unos 52 años, vestía un saco azul marino y llevaba un portafolio de cuero. Parecía más una contadora que una detective, lo cual seguramente era intencional. Cuénteme lo que sabe, dijo, sacando una libreta. Le conté todo. El incidente del cumpleaños, Vicente Foster, la identidad oculta de Kimberly, los comportamientos extraños del último año, su creciente interés en mis finanzas, sus preguntas sutiles sobre mi testamento, la forma en que se había interpuesto entre Esteban y yo. ¿Qué cree que está planeando? Preguntó. Creo que quiere declararme incapaz y tomar control de mi patrimonio a través de Esteban. ¿Ha dado algún paso concreto en esa dirección? Todavía no, pero lo presiento. Llámelo intuición de 30 años leyendo personas. Sarah asintió. Mencionó que usted es dueño de la casa donde viven. Sí. La compré en el año 1980. Ellos se mudaron después de la boda, en 2017. Eso nos da opciones. Como propietario, puede instalar legalmente dispositivos de monitoreo en áreas comunes, cocina, sala, comedor, pero no en recámaras ni baños. Obviamente, Florida es un estado de consentimiento de 2 partes para las conversaciones telefónicas, pero existen excepciones cuando el propietario protege sus propios intereses. Usted está hablando de micrófonos ocultos. Yo hablo de monitoreo de audio dentro de su propia casa, lo cual es legal si se documenta correctamente. Sarah me sostuvo la mirada. Señor Harris, si su nuera está planeando defraudarlo, va a hablar de ello. La gente siempre habla. Cree que está a salvo en su propia casa. Se relaja. ¿Cuánto tiempo tardaría la instalación? Puedo enviar a un técnico esta misma tarde, mientras ellos están en el trabajo. Dispositivos pequeños, completamente invisibles. Grabación activada por voz. Todo se sube a un servidor en la nube seguro, al que solo usted y yo tendremos acceso. Pensé en la ética de aquello. 30 años en el estrado me habían enseñado la importancia del debido proceso y del respeto a la privacidad. Pero esa era mi casa, mi propiedad. Y si Kimberly estaba conspirando para arrebatarme mi autonomía, mis bienes y mi dignidad, tenía todo el derecho de protegerme. Hágalo, dije. Las siguientes 3 semanas fueron reveladoras. Creía que conocía la manipulación cuando la veía.
Había presidido casos de fraude, juicios por malversación, estafadores de toda clase. Pero verlo desarrollarse dentro de mi propia casa, escucharlo a través de esos diminutos micrófonos, era distinto. Kimberly era buena. Muy buena. El 22 de marzo, la escuché hablar por teléfono con Elena Wilson. El viejo está perdiendo la cabeza, te lo juro. Ayer no recordaba dónde había dejado sus lentes de lectura. Los tenía en la cabeza. Risas. No, Esteban todavía no lo ve. Está en negación. Pero estoy documentando todo. Fechas, horas, incidentes. Vamos a necesitar testigos cuando llevemos esto ante el juez. Los lentes habían estado sobre mi escritorio. Yo sabía perfectamente dónde estaban, pero fingí confusión solo por un instante, probando una teoría. Ella se lanzó sobre eso como un gato sobre un ave herida. El 24 de marzo, otra llamada. Mi abogada dice que necesitamos al menos 6 testigos, personas que hayan observado el deterioro mental. ¿Puedes conseguir que tu novio y su hermana firmen declaraciones? Les pagaré $500 a cada uno. Diles que es una tarifa de consulta. Comprar testimonios falsos. Apreté los puños mientras escuchaba la grabación. El 29 de marzo, la escuché aconsejar a Esteban. Cariño, tu papá ya no es el hombre que era antes. Sé que no quieres verlo, pero alguien tiene que asumir la responsabilidad. ¿Y si se cae? ¿Y si tiene un accidente? Nunca nos lo perdonaríamos. Esto no es por la casa. Es por mantenerlo a salvo. La preocupación en su voz era magistral. Si no hubiera sabido la verdad, yo mismo podría haberle creído. El 3 de abril llegó la verdadera revelación. Kimberly y Elena, en mi sala, hablando de su agencia inmobiliaria. Estamos perdiendo dinero, Kim. El pago del préstamo es de $4,000. Estamos atrasadas en la renta de la oficina, 8,100 acumulados, y solo hemos cerrado 2 propiedades este trimestre. Lo sé, lo sé. Aguanta hasta julio. En cuanto Esteban tenga el poder legal, vendemos esta casa y repartimos las ganancias. La casa vale $890,000. Incluso después de pagar las deudas, nos quedará suficiente para relanzar el negocio. ¿Y qué pasa con Frank? Lo pondremos en una buena residencia asistida. Esteban firma los papeles. El viejo no tiene voto. Yo estaba sentado en mi despacho, con los audífonos puestos, escuchándolas planear mi vida como si ya estuviera muerto. La frialdad, la forma casual en que borraban mi existencia. Pero lo que ellas no entendían era que cada palabra estaba siendo grabada, fechada, documentada y era admisible como prueba bajo la ley de Florida, porque estaban conspirando para cometer fraude dentro de mi propia casa, un lugar que yo tenía pleno derecho de monitorear. Sarah King me entregó el informe completo el 8 de abril, 47 páginas de transcripciones, registros financieros que mostraban $89,000 en deudas comerciales, estados de cuenta revelando un drenaje mensual de $4,200 en pagos de préstamos y copias de mensajes de texto entre Kimberly y varios testigos, prometiendo pagos a cambio de declaraciones. Esto es irrefutable, dijo Sarah, dando unos golpecitos sobre el informe. Todo aquí fue obtenido legalmente y es admisible. Si intenta solicitar una tutela o declararlo incompetente, puede destruir su caso con esto. Le pagué el saldo restante. $3,500 me parecieron la ganga del siglo. Me fui con la evidencia de la traición de mi nuera perfectamente organizada en una carpeta de cuero. Esa tarde me serví un bourbon y me senté en el porche trasero. El sol se ocultaba sobre la bahía de Sarasota, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. En algún lugar de mi casa, Kimberly seguramente estaba planeando su próximo movimiento. Esteban, probablemente, convenciéndose a sí mismo de que controlar a su padre era un acto de amor y no un robo. Creían que yo era la presa, un hombre viejo, solo y vulnerable, una víctima fácil para un depredador paciente. No tenían idea de que la presa estaba observando de regreso. El 10 de abril, conduje al centro de Sarasota para una reunión que lo cambiaría todo. La mañana estaba cálida, la humedad ya se hacía sentir, aunque apenas eran las 9. Estacioné mi Lexus en Main Street y caminé 3 cuadras hasta el edificio ubicado en Main Street número 156.
El despacho de Víctor Bennett ocupaba todo el 7º piso. Ya había estado allí antes, cuando él era fiscal y yo estaba en el estrado. Solíamos almorzar en el restaurante del vestíbulo. Ahora se especializaba en derecho sucesorio, fideicomisos y protección patrimonial. Nuestro momento no podía ser mejor. La recepcionista me condujo a una sala de juntas donde Víctor me esperaba con otro hombre que no reconocí. Ambos se levantaron al entrar. «Frank, qué gusto verte», dijo Víctor, estrechándome la mano. «Te presento a Herbert Morgan. Es el notario que te mencioné y uno de los mejores planificadores patrimoniales de Florida. Tiene 25 años de experiencia». Herbert era mayor que Víctor, quizá unos 73 años, con cabello gris acero y ojos azules penetrantes detrás de lentes de armazón metálico. Su apretón de manos era firme. «Juez Harris, es un honor». Seguí varios de sus casos a lo largo de los años. El caso Palmetto del año 2008 fue un ejemplo impecable de razonamiento jurídico. «Es muy amable», respondí, aunque ya no soy juez. «Solo Frank». «Costumbre», sonrió Herbert. ¿Entramos en materia? Nos sentamos alrededor de la mesa. Víctor había preparado café negro, tal como me gustaba. «Revisé el informe de la investigadora que me enviaste», comenzó Víctor, deslizando una copia hacia mí. «Es contundente. Conspiración para cometer fraude, intento de manipulación de procesos legales, solicitud de falso testimonio. Si Kimberly sigue adelante con su plan, enfrenta cargos penales, no solo responsabilidad civil. Pero debemos ser proactivos», añadió Herbert. «En este momento, si algo le sucediera a usted, un derrame, un accidente, cualquier cosa que lo dejara incapacitado, Esteban probablemente sería designado su tutor por defecto. Es su único hijo y familiar directo. El tribunal evalúa relaciones, no motivaciones. Y una vez nombrado tutor, tendría autoridad legal sobre sus bienes, su atención médica y su lugar de residencia». Tomé un sorbo de café, sintiendo el peso de la situación. «Entonces debemos asegurarnos de que eso no ocurra». «Exactamente», dijo Víctor, sacando un documento. «Vamos a crear un fideicomiso en vida. Usted transferirá todos sus activos ahí, la casa, las inversiones, los ahorros. Valor total aproximado, $1.230.000. «Correcto. 890.000 por la casa y 340.000 en ahorros e inversiones». «Así es. El fideicomiso será el propietario legal. Usted seguirá siendo el administrador y mantendrá control total. Pero si queda incapacitado, el documento especifica quién asume como administrador sustituto». «No, Esteban», dije con firmeza. «No, Esteban», confirmó Víctor. «Yo seré el administrador sustituto y manejaré los bienes según sus instrucciones». Herbert se inclinó hacia adelante. «Aquí viene la parte elegante. Designaremos como beneficiario principal a la Fundación de Asistencia Legal de Florida cuando usted fallezca». Levanté una ceja. «¿Nada para Esteban?» «No de inicio», respondió Herbert. «Incluiremos una cláusula. Esteban podrá recuperar la calidad de beneficiario si, dentro de 180 días, demuestra con hechos documentados que es digno de esa confianza, respeto, responsabilidad y cuidado genuino por su bienestar». «Una prueba», dije. «Una oportunidad», corrigió Herbert con suavidad. Víctor sacó otro documento. «Además, crearemos un poder legal para salud y finanzas, designándome a mí como su apoderado. Eso significa que, incluso si alguien intenta declararlo incompetente, solo yo podré tomar decisiones por usted. Ni Esteban, ni Kimberly, ni un tutor designado por el tribunal». «¿Es legal?» «Suena demasiado conveniente». «Completamente legal», aseguró Herbert. «La ley de Florida protege mucho las voluntades anticipadas. Mientras usted esté mentalmente competente al firmar, y tendremos una evaluación médica que lo respalde, estos documentos son blindados». Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada detalle. «Una cosa más», dije al final. «No quiero que Kimberly se entere todavía». «De acuerdo», respondió Víctor. «Todo quedará en privado. ¿Cuánto tiempo tomará finalizarlo?» «Mañana estarán listos los documentos. Firmamos y protocolizamos el 15 de abril. 5 días».
Nos estrechamos la mano. Al salir del despacho sentí algo que no había sentido desde la fiesta de cumpleaños. Control. Volví a casa. A través de la ventana vi a Kimberly frente a su computadora portátil. Al entrar, me miró con una sonrisa medida. Hola, Frank. ¿Dónde estabas? Cita médica, mentí con naturalidad. Todo perfecto para un hombre de 70 años. El doctor dice que me quedan otros 20 años sin problema. Su sonrisa titubeó apenas una fracción de segundo. Lo vi. ¡Qué maravilla!, dijo recuperándose. Esteban se va a alegrar. Estoy seguro. Fui a mi despacho y coloqué el informe de Sara junto a los documentos del fideicomiso. 2 piezas de un rompecabezas que protegerían todo lo que había construido. Kimberly creía estar jugando ajedrez. No sabía que yo estaba jugando otro juego. En 5 días, el 15 de abril, firmaría los documentos que harían inútiles sus 8 años de intrigas. Abrí las cámaras de seguridad. Kimberly hablaba por teléfono otra vez. Que planearan. Que conspiraran. Cada palabra era evidencia. Me serví un pequeño bourbon y sonreí. El juego había cambiado. Ellos aún no lo sabían. Presentado en marzo de 2011. Fotografía del tribunal. Vincent Foster en el momento de su sentencia. Su hija en la galería detrás de él, con el rostro retorcido entre el dolor y la rabia. Esto no son delirios, dije. Son hechos. Steven tomó el acta de nacimiento con las manos temblorosas. La miró como si estuviera escrita en un idioma extranjero. Kim, ¿esto es real? Tu padre destruyó a mi familia, respondió Kimberly, ya de pie. Toda la fachada de preocupación se había evaporado. Su rostro estaba enrojecido, los puños apretados. Se llevó a mi padre durante 12 años. ¿12 años por qué? ¿Por intentar mantener a su familia? ¿Por cometer unos pequeños errores en papeleo? ¿Por defraudar a 14 familias por? $200.000, la corregí. Por falsear valores de propiedades y falsificar informes de inspección. Por robar los ahorros de jubilación de personas que confiaron en él. No tenías derecho a juzgarlo. No tenías derecho a destruir nuestras vidas. Tenía todo el derecho. Yo era juez federal y él era culpable. Me puse de pie lentamente, apoyando las palmas sobre el escritorio. Lo que no tenía, Kimberly, era el conocimiento de que 15 años después su hija se casaría con mi hijo bajo una identidad falsa con el único propósito de vengarse. Eso no, yo no, sus negaciones sonaban débiles. La verdad estaba escrita en todo su rostro. Steven también se levantó. Los papeles cayeron de sus manos. Me mentiste sobre tu nombre, sobre tu familia, sobre todo. Steven, por favor. ¿Alguna vez me amaste? Su voz se quebró. ¿O solo fui una herramienta para vengarte de él? La boca de Kimberly se abrió y se cerró. No salió ninguna respuesta. Tienen que salir de mi despacho, dije con voz baja. Los dos. Steven, tómate un tiempo para pensar de verdad en a quien has estado escuchando. Steven salió sin decir una palabra más. Kimberly se quedó un segundo adicional, mirándome con un odio puro. Esto no ha terminado, susurró. Crees que eres muy listo, pero no he acabado. No tienes idea de lo que soy capaz. En realidad, respondí, tengo una idea bastante clara. He estado escuchando tus planes durante semanas. Cada conversación con Heather. Cada intento de hacer que me declaren incompetente. Cada $1 de tus $89.000 de deuda. Lo sé todo, Kimberly. La única pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que sabes que yo lo sé? Se fue sin responder. Pero no necesitaba una respuesta. Sabía exactamente lo que haría. Atacaría de forma desesperada, imprudente, y yo estaría listo. 2 semanas de silencio. Steven se mudó al dormitorio de invitados. La casa se sentía como una zona de guerra fría, con habitaciones cuidadosas y puertas cerradas. Yo continué con mis rutinas: café por la mañana en el porche, trabajo por la tarde en mi taller de relojes, lectura por la noche en el despacho, pero la tensión era asfixiante.
El 27 de mayo llegó el contraataque. Un mensajero apareció en mi puerta a las 9:47 de la mañana con documentos legales. Firmé la recepción, sabiendo exactamente que eran antes de abrir el sobre. Petición judicial para una evaluación de incompetencia, presentada por Kimberly Harris, cofirmada por Stephen Harris. Llamé a Víctor de inmediato. Presentó la demanda, dije. Tal como esperábamos. ¿Qué está alegando? Leí la petición. Era minuciosa, había que reconocerlo. 6 declaraciones de testigos, relatos detallados de mi supuesto deterioro mental, conversaciones olvidadas, confusión con fechas, estallidos de ira, acusaciones paranoicas. Incluso había vídeos que aparentemente me mostraban desorientado en distintos lugares, todos fabricados o deliberadamente mal interpretados. En papel, resultaba convincente. Dice que soy un peligro para mí mismo, que he hecho acusaciones infundadas contra ella, que la he amenazado, que muestro signos de demencia y paranoia. Y Stephen firmó. Encontré su firma al final, junto a la de Kimberly. La letra de mi hijo. Lo hizo, dijo Víctor. Cree que te está protegiendo. Ella lo convenció de que esto es por tu salud, no por su plan. ¿Cuándo es la audiencia? El 24 de junio. 3 semanas. Perfecto. Eso nos da tiempo para prepararnos. Frank, ¿estás listo para esto? Pensé en el informe de 47 páginas guardado en mi caja fuerte, en las grabaciones de audio de Kimberly planeando mi caída, en los documentos del fideicomiso que ya habían puesto mis bienes fuera de su alcance, en el poder notarial que convertía a Víctor y no a Stephen en mi representante legal. He estado listo desde el 15 de abril, respondí. Mostrémosles cómo se prepara de verdad. Las semanas pasaron lentamente. Kimberly se volvió más audaz, más confiada. Debió pensar que la demanda era su carta triunfal. A veces la sorprendía sonriendo, esa sonrisa pequeña y secreta de alguien que cree que ya ganó. Yo seguía actuando ligeramente confundido, un poco inseguro. Que pensara que el estrés me estaba venciendo. Que creyera que me había quebrado. El 3 de junio llegó oficialmente la citación judicial. Audiencia de competencia, 24 de junio, 10 de la mañana, Tribunal del Condado de Sarasota, jueza Margaret Cole, presidiendo. Margaret Cole. Había trabajado con ella durante 15 años antes de mi jubilación. Mente aguda, tolerancia cero para las tonterías. Si Kimberly creía que obtendría compasión, estaba muy equivocada. Pasé las semanas siguientes preparándome con Víctor. Ensayamos preguntas y respuestas, revisamos las pruebas, verificamos que cada documento estuviera en orden, cada grabación correctamente etiquetada y con fecha y hora. Esto va a destruir por completo su caso, dijo Víctor el 20 de junio, 4 días antes de la audiencia. La cuestión es si quieres presentar cargos penales después. Conspiración para cometer fraude, solicitud de falso testimonio. Son delitos graves. Veamos primero cómo se desarrolla la audiencia, respondí. Quiero justicia, Víctor, no solo venganza. El 24 de junio amaneció fresco y despejado. Me puse mi mejor traje azul marino, el mismo que había usado en cientos de sesiones judiciales cuando estaba en el estrado. Víctor pasó por mí a las 8:30 de la mañana. Stephen y Kimberly ya estaban en el juzgado cuando llegamos, sentados con su abogado, un hombre joven con un traje mal ajustado que parecía nervioso. La sala era más pequeña que aquellas que yo había presidido, pero el olor era el mismo, madera vieja, pulimento y tensión. Tomamos asiento. La jueza Cole entró puntualmente a las 10. Todos de pie. Se abre la sesión. Margaret me miró por encima de sus lentes de lectura. Un breve destello de reconocimiento, quizá de simpatía, y luego regresó a su neutralidad judicial. Pueden sentarse. Caso número. Petición para evaluación de competencia de Frank Harris. Abogados, sus alegatos iniciales. El abogado de Kimberly se levantó y presentó su caso con eficiencia nerviosa. Las declaraciones de testigos, los vídeos, los registros médicos de hacía 15 años cuando me habían tratado por dolores de cabeza relacionados con el estrés. Hizo que sonara contundente, me pintó como un anciano confundido que estaba perdiendo el control de la realidad. Stephen permanecía rígido junto a Kimberly, mirando sus manos.
Luego fue el turno de Víctor. Se levantó con calma, acomodó su corbata y colocó una carpeta de cuero sobre la mesa. Su señoría, antes de proceder con cualquier evaluación, deseo presentar pruebas de que esta petición no se ha hecho de buena fe, sino que forma parte de un fraude cuidadosamente orquestado. El rostro de Kimberly se inmovilizó. Su abogado frunció el ceño, confundido. Objeción, su señoría, dijo débilmente. Es una acusación grave. Tengo documentación, continuó Víctor. Grabaciones de audio de la demandante, la señora Kimberly Harris, hablando de su plan para que el señor Harris sea declarado incompetente, tomar control de sus bienes y vender su propiedad. Estas grabaciones están fechadas el 22 de marzo, más de 2 meses antes de que se presentara esta petición. La sala quedó en silencio. Víctor reprodujo la primera grabación. La voz de Kimberly sonó clara, solo aguanta hasta julio. Una vez que Steven tenga el poder legal, vendemos esta casa y repartimos las ganancias. El rostro de su abogado palideció. La segunda grabación. Le pagaré $500 a cada uno por las declaraciones. Steven levantó la cabeza y miró a Kimberly con una mezcla de traición, horror e incredulidad. También tenemos registros financieros que muestran que la señora Harris y su socia tienen deudas por un total de $89.000, con pagos mensuales de $4.200 que no pueden sostener, añadió Víctor. Su motivación es completamente económica. La jueza Cole examinó los documentos. Señora Harris, ¿solicitó usted falso testimonio a testigos? Las manos de Kimberly temblaban visiblemente. Yo, su señoría, esas grabaciones están fuera de contexto. ¿Sí o no? Silencio. Sí. El mazo resonó con fuerza. Se rechaza esta petición. Además, impongo una multa de $12.000 por abuso del proceso judicial y presentación bajo falsos pretextos. Steven salió del tribunal sin mirar atrás. Yo esbocé una leve sonrisa al salir con Víctor. Justicia, al final, se parecía mucho a ver a una mentirosa enfrentar las consecuencias de sus mentiras. Los días posteriores al fallo fueron inquietantemente silenciosos. Steven se quedó con un amigo del trabajo llamado Marcus. Kimberly permanecía en la casa, moviéndose por las habitaciones como un fantasma. No hablamos. Ella se quedó en la habitación principal. Yo permanecí en mi estudio y en mi taller. Pero sabía que la verdadera presión aún no había comenzado. La multa judicial de $12.000 era solo el principio. Su situación financiera era precaria, y yo tenía la intención de empujarla hasta el límite. El 2 de julio, almorcé con un viejo colega, Richard Morrison, propietario de varios inmuebles comerciales en Sarasota. Nos reunimos en el Blue Marlin, el mismo lugar donde Víctor y yo habíamos trazado la primera estrategia en marzo. Frank, qué gusto verte, dijo Richard, estrechándome la mano con calidez. Me enteré de tu caso en los tribunales. Fue un trabajo detectivesco impresionante. Gracias. Justamente por eso quería verte. Tú eres dueño del edificio del número 342 de Oak Street. Correcto, el de las oficinas inmobiliarias. ¿Por qué? Uno de tus inquilinos es Coastal Properties, propiedad de Kimberly Harris y Heather Wilson. Van atrasadas en el alquiler, ¿no? La expresión de Richard se ensombreció. 3 meses. Un total de $8.100. He sido paciente, pero mi paciencia tiene límites. ¿Y si yo compro esa deuda? Al valor completo. Te pago los $8.100 de inmediato y yo asumo la cobranza. Me observó por encima de su taza de café. Esto es personal, ¿verdad? Richard, considéralo hecho. Haré que mi abogado prepare los documentos hoy mismo. Para el 5 de julio, la deuda ya era legalmente mía. Kimberly me debía $8.100 y no tenía idea. Esperé. Dejé que la presión del plazo se acumulara, que buscara soluciones que no existían. Su negocio inmobiliario apenas sobrevivía. Solo habían cerrado 2 propiedades en todo el año. Su ingreso anual rondaba los $54.000. Pero el pago mensual del préstamo empresarial de $4.200 consumía $50.400 al año. Le quedaban apenas $3.600 anuales después de gastos.
Sumando la multa judicial de 12.000, estaba hundiéndose. El 15 de julio, Víctor envió la carta formal de cobro, pago de $8.100 en un plazo de 14 días o iniciaríamos una demanda y solicitaríamos el embargo de activos comerciales. Imaginé a Kimberly abriendo esa carta. El impacto al descubrir que la deuda de su arrendador ahora era mía. El cálculo frío de una matemática imposible. La multa de 12.000, la deuda de 8.100, los pagos mensuales del préstamo que no podía cubrir. No había salida. Pasaron 10 días. Sin pago, sin llamadas. Entonces, el 25 de julio, a las 6:47 de la tarde, sonó el timbre de mi casa. Abrí la puerta y allí estaba Kimberly. Había envejecido años en apenas un mes. Ojeras profundas, el cabello descuidado, la ropa elegante reemplazada por unos vaqueros y una blusa arrugada. Parecía alguien que no había dormido bien en semanas. «Frank», dijo con la voz quebrada. «Por favor, ¿podemos hablar?» Me aparté para dejarla entrar, la llevé a mi estudio. No le ofrecí asiento. La dejé de pie, disminuida y desesperada, en el mismo lugar donde había intentado engañarme para que firmara mi propia pérdida de autonomía apenas 2 meses atrás. «No puedo pagar la deuda del alquiler», dijo. La multa judicial acabó con mis pocos ahorros. El negocio está fracasando. Si me demandas, tendremos que cerrar. Lo perderé todo. Sí, respondí con calma. Así será. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, reales esta vez, no la manipulación calculada de antes. Sé que lo que hice estuvo mal. Estaba llena de rabia por mi padre. Quería hacerte daño, pero te lo suplico, no destruyas mi vida. Caminé hacia mi escritorio, tomé una carpeta y se la entregué. Dentro estaban la carta de cobro, la sentencia de la multa y un cálculo de sus pagos empresariales para los próximos 5 años. Permíteme entender, dije con voz fría y precisa. Me estás pidiendo misericordia a mí, el hombre que humillaste públicamente en su fiesta de cumpleaños número 70, al que llamaste tonto, al que intentaste declarar incapaz, al que planeabas arrebatarle su casa y su dignidad. Ella asintió entre sollozos. ¿Dónde estaba tu misericordia cuando te casaste con mi hijo bajo falsas pretensiones? ¿Dónde estaba tu honor cuando pasaste 8 años mintiéndome en la cara? ¿Dónde estaba tu conciencia cuando pagaste a personas para que dieran falso testimonio? No tuvo respuesta. Solo lloraba, el rímel corriendo por sus mejillas. Elegiste la venganza en lugar de la integridad, continué. Elegiste el engaño en lugar de la honestidad. Seguiste el camino de tu padre. Él robó dinero. Tú intentaste robar autonomía. La diferencia es que yo no soy una víctima indefensa. Señalé los documentos. Tienes 14 días para pagar. Si no lo haces, presento la demanda. El tribunal ordenará el pago o el cierre forzoso de tu negocio. En cualquier caso, pierdes. Tiene que haber otra forma, no la hay. Tomaste tus decisiones. Ahora vive con las consecuencias. Salió de mi estudio con los hombros caídos y sin esperanza en la mirada. Yo no sentí triunfo ni lástima, solo la fría satisfacción de que la justicia estaba cumpliéndose. Los siguientes 8 días fueron de silencio. No llegó ningún pago. El 5 de agosto, Víctor presentó la demanda. Kimberly no la impugnó. El 15 de agosto, el juez ordenó el pago de $8.100 más $3.400 en costas y honorarios. Total, $11.500, con 30 días para pagar o enfrentar el embargo de activos y la quiebra forzada. Ese mismo día, Heather Wilson disolvió la sociedad. El 20 de agosto, Coastal Properties cerró definitivamente. Los ingresos de Kimberly cayeron a cero. Ahora dependía por completo del salario anual de Steven, de $67.000, aunque él vivía con su amigo Marcus y apenas enviaba apoyo mínimo. Mi plan funcionaba perfectamente. Pero mi satisfacción no provenía de su sufrimiento, sino de la responsabilidad asumida. El 16 de agosto, yo estaba restaurando un reloj de bolsillo Hamilton de 1935 cuando sonó mi teléfono. Era Heather, furiosa, culpándome por la ruina del negocio. Le respondí con calma que yo no había creado deudas ni cometido fraudes. Colgó sin despedirse.
2 días después vi a Kimberly sacando cajas de la oficina en Oak Street. El letrero ya había sido retirado. Heather observaba a distancia, con los brazos cruzados. Así terminaba una sociedad de 8 años, nacida y muerta por el interés propio. La casa se volvió un campo de batalla silencioso. Yo permanecía en mi estudio. Kimberly, encerrada en la habitación principal, saliendo solo para comer o para hacer llamadas en las que la escuchaba suplicar tiempo a los acreedores. El 1 de septiembre, la explosión finalmente ocurrió. Steven regresó a casa. Sus voces atravesaron las paredes. 8 años, Kim. 8 años de mentiras. Te casaste conmigo por venganza. Nunca me amaste. No fue así. Suplicó ella. Explícame entonces cómo esconder tu identidad. Planear robarle la casa a mi padre y comprar falsos testimonios es amor. Tu padre destruyó a mi familia. Tu padre era un criminal. Robó a 14 familias. El silencio posterior fue devastador. Quiero el divorcio, dijo Steven finalmente. Empaca tus cosas. Tienes hasta el final de la semana. Luego llamó a la puerta de mi estudio. Tenía 42 años, pero parecía mucho mayor. Papá, fui un tonto ciego. Durante 8 años permití que ella nos separara. Lo siento. Lo observé largo rato. Cometiste errores graves. Pero ahora enfrentas la verdad. Eso requiere valor. Eres mi hijo. La confianza tendrás que recuperarla con hechos. Asintió con lágrimas en los ojos. Steven presentó la demanda de divorcio el 15 de septiembre. El proceso fue rápido gracias al acuerdo prenupcial firmado en 2017. El 28 de septiembre se dictó la sentencia final. Kimberly conservó sus pertenencias personales y la mitad de la deuda marital, $44.500. Sin derecho sobre mi casa, sin pensión. El 3 de octubre la vi empacar sus últimas cajas. Cuando pasó frente a mi estudio, murmuró: «Espero que estés feliz». No estoy feliz, Kimberly. Pero sí satisfecho. Hay una diferencia. Le recordé que 15 años atrás había tenido la oportunidad de elegir un camino distinto. Eligió repetir los errores de su padre. Su rostro se desmoronó. Amaba a mi padre. Eso lo entendía. Pero el amor no justifica destruir la vida de otras personas. Tu padre tomó sus decisiones. Yo le di un juicio justo y una sentencia justa. Tú tomaste tus propias decisiones. Y ahora enfrentas las consecuencias de esas decisiones, tal como él lo hizo. Se marchó sin decir una palabra más. Vi cómo su auto desaparecía por Magnolia Drive, llevándola de regreso a la vida que le esperaba. No sentí triunfo en ese momento, solo la tranquila certeza de que la justicia se había cumplido. Al día siguiente, 5 de octubre, me reuní con Víctor Bennett y Herbert Morgan en la oficina del notario. Actualizamos los documentos del fideicomiso en vida. Steven volvió a ser el beneficiario principal, pero con condiciones. No podía vender la casa durante 10 años después de mi muerte y debía ofrecer 20 horas anuales de asesoría legal gratuita a familias de bajos ingresos. Estas condiciones, le dije a Víctor, no son un castigo, son educación. Quiero que Steven entienda que la riqueza viene con responsabilidad. Que los valores de nuestra familia no son solo palabras, son acciones. Víctor me aseguró que Steven ya estaba inscrito en cursos de derecho en línea, que quería obtener su certificación como paralegal e incluso que quizá estudiaría derecho a tiempo parcial. Dice que quiere honrar lo que construiste, me dijo Víctor. Esa tarde, Steven vino a cenar. Trajo comida para llevar del Blue Marlin, mero a la parrilla, mi favorito. Comimos en el porche trasero, viendo cómo el sol pintaba la bahía de Sarasota en tonos naranjas y dorados. He estado pensando en lo que dijiste, papá, comenzó Steven, dejando el tenedor. Sobre recuperar la confianza, demostrar con acciones y no solo con palabras. Y he empezado a hacer trabajo voluntario en la Legal Aid Society, ayudando con entrevistas de admisión, archivando documentos. No es mucho, pero es un comienzo. Asentí. Es un buen comienzo. Hablamos durante horas esa noche, de verdad hablamos, como no lo hacíamos desde hace años.
Me contó sobre las señales de alerta que ignoró, la evasividad de Kimberly sobre su familia, su obsesión con el valor de la casa y cómo lo fue aislando de mí poco a poco. Se disculpó de nuevo. Le dije que las acciones hablarían más que las disculpas. El 28 de octubre fue el cumpleaños número 43 de Steven. Llegó temprano, con café y pasteles para el desayuno. Nos sentamos en la terraza, con el sol de la mañana acariciando nuestros rostros. Le entregué un regalo, el reloj de bolsillo Hamilton de 1935 que había estado restaurando desde agosto. Brillaba bajo el sol, el mecanismo que había reconstruido cuidadosamente ahora marcaba la hora perfecta. Este reloj estaba roto, dije, dándoselo. Cada engranaje desgastado, cada resorte dañado. Hubiera sido más fácil tirarlo y comprar uno nuevo. Pero no lo hice. Lo desarmé, entendí lo que estaba roto y lo arreglé pieza por pieza. Requirió paciencia. Requirió las herramientas correctas. Y ahora funciona perfectamente. Steven giró el reloj en sus manos, comprendiendo la metáfora. Las relaciones son así, continué. Cuando se rompen, tienes dos opciones, rendirte o hacer el trabajo duro para repararlas. Nosotros estamos haciendo el trabajo duro. Gracias, papá, dijo, con la voz cargada de emoción por no haberse rendido conmigo. Eres mi hijo. Nunca me rendiré contigo, pero tampoco toleraré traición o deshonestidad. ¿Avanzamos sobre una base de verdad o no avanzamos en absoluto? Nos sentamos en cómodo silencio, bebiendo café, observando los barcos moverse por la bahía. Padre e hijo, no perfectos, pero honestos, no sin cicatrices, pero sanando. ¿Sabes qué es curioso?, dije después de un rato. Kimberly pensó que la venganza era destruirme, quedarse con mi casa, mi dignidad, mi autonomía. Pero la venganza, la justicia real, no es destrucción. Es responsabilidad. Ella tomó decisiones. Yo la hice responsable. Eso es todo. Ella eligió su dolor sobre el bienestar de los demás. Exactamente, dijo Steven en voz baja. Hace 15 años decidió que su sufrimiento justificaba lastimar a otros. Yo solo le mostré las consecuencias de esa elección. No destruí su vida. Ella misma lo hizo cuando la construyó sobre mentiras. El sol de octubre subió más alto, calentando el día. En algún lugar de Florida, Kimberly reconstruía su vida desde cero. En algún lugar de Sarasota, Heather Wilson dirigía su negocio inmobiliario sin la socia que la arrastró al fraude. Y aquí, en Magnolia Drive, en la casa en la que había vivido 45 años, mi hijo y yo estábamos reconstruyendo algo más importante que la venganza. Estábamos reconstruyendo la confianza. Y esta vez, estaba basada en la verdad. La justicia, había aprendido tras 70 años de vida y 3 décadas en el tribunal, no siempre llega rápido. Pero cuando llega, vale la espera. Si te gustó esta historia, suscríbete a nuestro nuevo canal, Cold Revenge, ya que este canal pronto dejará de existir. Puedes encontrar un enlace al nuevo canal en la sección de colaboraciones de este vídeo, en la descripción o en los comentarios. Suscríbete para no perdernos y seguir escuchando historias interesantes sobre venganza. Gracias por tu atención.